Muy feliz amanecer para todos. 6 de la mañana, 3 minutos, tiempo seco en el Valle de Aburrá, cielo muy cubierto, 18 grados Celsius a esta hora, movilidad fluida en la avenida del Ferrocarril. Revisamos el sur del Valle de Aburrá de izquierda a derecha, nos encontramos en este momento con el Cerro Nutibara y de ahí a la derecha la Comuna 11, Laureles, el estadio. Gracias por su sintonía. Unos llegaron a las 5:45, otros apenas están llegando, algunos más se sumarán en desarrollo de este consejo de redacción. Sean todos bienvenidos. 311-713-4981. Envíe su video. Linda Bustamante, buenos días. ¿Cómo hay que grabar? Doctor Guillermo Mejía, usted hablaba de cuántos candidatos recogiendo firmas para postularse a la presidencia, 30 y tantos. Esta mañana el registrador habló de 32. 32. Candidatos a la presidencia, pero también hay candidatos a cuerpos colegiados al Congreso que también están aspirando por firmas. La nómina o la lista de precandidatos a la presidencia va como en 40. Ayer hacíamos la cuenta. 32 de ellos recogiendo las firmas, el apoyo ciudadano para adelantar esa candidatura. Uno de ellos es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien a esta hora nos visita en el Consejo de Redacción. Doctor Petro, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Amaneció el Medellín. Bueno, usted ya lleva 2, 3 días en Antioquia. Llevamos varios días, 3 días ya. Trabajando, recogiendo firmas también. Un contacto directo con la ciudadanía, que es lo que permite recoger firmas, y básicamente en un recorrido dando algunas charlas y cátedras en las universidades, Medellín, Unisabaneta. Hoy vamos a estar en una reunión, un panel con otros candidatos alrededor del tema de las cooperativas, la economía solidaria y la posibilidad de su desarrollo en nuestros programas de gobierno. Precandidato, bueno, hay muchos temas para conversar con usted, pero me acaba de llegar esta inquietud al recordar las encuestas recientes. En casi todas usted aparece ocupando o el primero o el segundo lugar en la intención de voto. Hay muy pegado en algunas de Germán Vargas Lleras y otras posibilidades. ¿Usted le cree a las encuestas? Son prematuras, ¿no? Obviamente todavía en este momento, a varios meses de definirse el tema en mayo, pues la mayor parte de la gente no ha decidido por quién escoger. Es más, todavía no se sabe ni por quiénes son las posibilidades de la escogencia. Entonces, es prematuro, pero lo que indican esas encuestas básicamente es que un sector muy importante de la sociedad colombiana quiere apostar por un cambio serio, eficaz, real. Un sector de la sociedad colombiana ya considera que lo que hoy tenemos, tanto en el terreno económico, social, político, moral, es un límite, que ya es necesario saltar de las circunstancias en las que estamos para poner a la sociedad colombiana en un estadio superior. Si nos mantenemos en lo que estamos, simplemente la sociedad decae, se entierra dentro de la violencia, la corrupción. Es un proceso, como le ha sucedido a otras sociedades del mundo, de decadencia integral. Ahorita le decía a Guillermo Mejía que son 32 precandidatos por firmas. ¿Por qué las firmas? ¿Qué está pasando con los partidos tradicionales precandidatos? Por dos razones. Algunos de esos candidatos, en el caso mío en particular, no tenemos partidos, no estamos en partidos políticos. Yo desde hace 7 años no milito en ningún partido político. Desde hace 7 años mi acción política ha pasado por grupos significativos de ciudadanos. Así fui alcalde de Bogotá, es decir, firmas. Otros lo que hacen es un salto hipócrita, digamos. Han sido fundadores de partidos, han sido responsables directos de la corrupción de su partido, y cuando van a abocar el voto ciudadano se tratan de liberar de esos partidos sin reconocer su propia responsabilidad en la corrupción. Y entonces abocan el mecanismo de las firmas con una especie de doble moral. Y eso te da el panorama de las firmas y de los partidos. Ahora, lo cierto es que la corrupción es una manifestación de una decadencia general, sobre todo de la política. Y entonces los partidos políticos han entrado en una crisis, porque es la crisis misma de la política. Doctor Petro, usted le ganó una batalla jurídica muy grande al exprocurador Ordóñez, pero
todavía está en una batalla muy grande con la Contraloría, que le tiene un alcance grandecito. ¿Eso cómo va? No, solamente debo $80 millones. No, pues eso no vale la pena. La multa más alta de la historia de la humanidad, por lo menos en todo el continente americano. Más alta que la indemnización por el Canal de Panamá, por el robo del Canal de Panamá, más alta que lo que tuvieron que pagar los alemanes por la Primera Guerra Mundial. Y eso lo hace, yo le llamo a eso la policía política, unos funcionarios de un candidato en particular. Usted mencionó uno, Ordóñez, pero este es Vargas Lleras, que lo está haciendo en varios frentes. Ve a sus rivales y considera que con sus funcionarios que le ha dado el gobierno y la política puede perseguir por vías económicas empresarios, contradictores políticos, y esa multa tiene que ver con eso, una multa por no subir las tarifas de bus en la ciudad de Bogotá. Eso es irrisorio. La cofinanciación del transporte público, que además va a ser una de mis políticas centrales a nivel nacional si somos gobierno. La cofinanciación del transporte público es la modalidad financiera del transporte moderno en por lo menos 500 ciudades, las principales del mundo. Por hacerlo en Bogotá, por no dejar que sean solamente los usuarios del transporte los que se echen sobre su hombro y sobre su costillo, sobre su bolsillo, la operación de un sistema de transporte, entonces tengo una multa de $80 millones. Eso es una arbitrariedad. Lo cierto es que no han podido, ni en el caso de Ordóñez, que quedó suspendida su decisión, ni en el caso de la Contraloría, que no es sanción, no hay sanción en el caso de la Contraloría. Pero es un alcance que para la inscripción usted tiene que arreglar. No hay ningún tipo de inhabilidad. Las inhabilidades para ser presidente de la República están taxativamente escritas en la Constitución, no en la ley. Y ninguna de esas inhabilidades que están allí he violado. Es decir, yo me puedo inscribir mañana, puedo hacer mi campaña electoral, y si la gente decide votar mayoritariamente por mí, puedo ser presidente de la República. Lo único que sucedería es que es el primer presidente de la República de Colombia sin sueldo, lo cual no me preocupa para nada. Y lo necesitaría porque con esa deuda, señor Gustavo Petro. Bueno, yo quiero preguntarle por el tema de la polarización que vive el país. Hace días nos decía aquí el señor Guillermo Mejía que las elecciones de años anteriores estaban muy marcadas por quienes apoyaban un posible acuerdo con las FARC y quienes no. Ahora por quienes apoyan la implementación de un acuerdo que ya se dio y quienes no la apoyan. ¿Usted cree, Gustavo Petro, que con su corriente, su movimiento político, en medio de esta polarización podría alcanzar esa presidencia? Hay una agenda de medios y hay una agenda de la población. Están divorciadas. La agenda de medios siempre habla de la FARC y de Venezuela. Esa es la agenda de medios. La agenda de la población es cuál es la propuesta para reformar la salud, cuál es la de la educación, cuál es la de la solución hacia el tema del trabajo y el empleo. Entonces, permítame tratar de ligar las dos agendas. Lo que se hizo con la FARC es un acuerdo para acabar una guerra. Nos guste, no nos guste, se reduce a acabar una guerra. Cómo transita esa guerrilla hacia la política, hacia lo jurídico, etcétera, es el tema de la discusión, pero es un objetivo restringido. Cómo un cuerpo militar que estuvo en guerra deja de estar en guerra. La historia de Colombia, los 2 siglos, cualquiera que la ojee en cualquier libro encontrará que permanentemente en Colombia se han acabado guerras, muchísimas. Hemos vivido siempre en guerra, porque se acaba una guerra y empieza otra. 2 siglos de eso llevamos, y esta última lleva 60 años. El problema está, y esa es mi propuesta, en cómo entonces construimos una era de paz. No solamente cómo acabamos una guerra con el peligro que ya ustedes están viendo en la realidad de que se empiezan a generar esos otros factores de violencias. ¿Cómo comienza una era de paz por décadas? ¿Cómo convive la sociedad colombiana por décadas sin recurrir a las armas y la violencia armada? Eso
eso no es un asunto de las guerrillas, eso es un asunto de la sociedad. Se trata de un pacto social que permita unas reformas fundamentales, y aquí cómo se conecta a la otra agenda, las reformas que permitan la convivencia por largo periodo de los colombianos, y esas reformas no están en los acuerdos de paz, tienen como protagonista principal a la sociedad que tiene que tomar decisiones en ellas, y tienen que ver con unos temas que, en mi opinión, yo pienso que hay 5, pero estamos en la discusión. La salud, ¿cierto? Si usted tiene un sistema de salud mercantil que está dejando morir a la gente, que excluye a la gente del derecho a la salud, usted está creando los mecanismos de la violencia automáticamente. Un modelo diferente, pactado, que haga de la salud un derecho. Hay ya una experiencia. Yo pude construir una experiencia exitosa sobre 800.000 familias, las más pobres en Bogotá, que redujo las tasas de mortalidad. Logramos con orgullo decir, en esta ciudad, la ciudad de Bogotá, no murió un niño de hambre. La educación. Usted tiene la mayoría de las juventudes de las comunas populares, solo por poner el ejemplo de Medellín, pero esto es un tema nacional, excluidas tanto de los circuitos de la educación de la universidad pública como de los circuitos económicos. Usted tiene violencia. La exclusión de las juventudes en toda Colombia, en el mundo rural y en el mundo urbano, te está generando una violencia permanente. Si queremos construir paz, una era de paz, hay que abrir las puertas de la universidad pública y gratuita a la totalidad de la juventud colombiana. Y eso es un billete, es un dinero. ¿Cuánto vale eso? Eso vale pasar de 8 billones de pesos que hoy se gasta el Estado colombiano en la universidad pública a 23 billones. Buena sería la pregunta de cómo lo vamos a hacer, pero un salto de estos en 4 años, en 5 años, nos coloca la educación pública, la cultura y el arte en la priorización real y efectiva dentro del gasto público. Si no, no incluimos la juventud. Y usted tiene más elementos, digamos, de los cuales hablar en algo que podríamos llamar la era de paz hacia un pacto social. Doctor Petro, escúcheme, lo interrumpo con ese tema de la educación. Ese sería un enorme salto. Pero eso decirlo es muy fácil y ponerlo en la propuesta de los colombianos es muy fácil. Pasar de 8 a 23 es el reto. Sí. Tiene la fórmula de dónde los va a sacar si usted llega a la presidencia para dar ese salto, para que eso no se quede simplemente en un cuento echado. Pues en primer lugar, cada vez que converses conmigo, siempre tienes que tener un referente. ¿Qué hizo? Porque fui un alcalde de una ciudad de 8 millones de habitantes. ¿Qué hicimos en el frente de la educación? Obviamente en una ciudad más pequeña y con unos presupuestos más pequeños. Nosotros duplicamos el presupuesto de la educación pública en los 4 años en Bogotá. Multiplicamos por 4 el de cultura y multiplicamos por 3 el de deporte y lo fusionamos en una especie de sinergia que tenía como espacio vital el colegio. Ese hecho financiero de finanzas públicas con unas nuevas modalidades de educación que buscaban aprender a pensar, provocó un crecimiento de la educación pública en la ciudad. Estrechamos casi a cero las calidades, la brecha de calidad entre educación pública y privada, que es fundamental para superar la desigualdad social. Logramos reducir la tasa de embarazo, desplomamos la tasa de repitencia y obtuvimos hasta el momento el sistema educativo de mejor calidad de Colombia. Ahora, obviamente en el escenario nacional estamos ante otras complejidades. Pasar de 8 a 23 es priorizar. ¿Qué es priorizar en la práctica? Es que usted coge el presupuesto, responsabilidad del presidente de la República, presupuesto nacional, pasa cada año gradualmente de 8 a 23 en las proporciones correspondientes. El primer año será de 8 a 13. Si usted hace ese ejercicio el año entrante, pasar de 8 a 13 en el primer año, hay una parte, usted ordena las prioridades del presupuesto y en la cola de las prioridades le va quedando un hueco.
porque hizo que en la primera, la prioridad pasara de 8 a 13, le queda un hueco, se sacrifica. Eso significa priorizar. En el segundo año usted pasa de 13 a 15, de 15 en el tercer año a 18 y de ahí a 23. Y tumbe por debajo. Te va dejando un hueco que solo se podría llenar con una reforma tributaria pensada de manera diferente a la que se hizo, pero que te garantiza los recursos para la educación, la cultura y el arte en el sentido que estoy aquí proponiendo de una inclusión de la juventud. Ahora, permítame ahí un minutico, no solamente eso funciona. Usted puede brindar una mejor educación generalizada a la juventud colombiana y disminuir condiciones de violencia, que es de lo que estamos hablando. Pero si no se cambia el modelo productivo, y este es un tema que me parece crucial en el debate presidencial, pues la juventud no se incluye económicamente, que al final es lo que resuelve el problema de los ingresos. El cambio del modelo económico es un tema que se tiene que pactar con la sociedad y es el tercer tema de los 5 de lo que yo llamo la construcción de una era de paz. Nada de esto tiene que ver con los acuerdos de FARC. Ahí no se toca nada de estos temas. Estos temas están en el vacío. Los hacemos, producimos las reformas o nos devolvemos, no producimos reformas, no hablamos, no ponemos a la sociedad como protagonista y nos hundimos en la corrupción y la violencia. El cambio de modelo económico es este. Llegamos a un límite, ya estamos en el final de 30 años de un modelo que fue extractivista, que dependía legalmente del carbón y del petróleo, e ilegalmente de la cocaína. 3 venenos articulándonos al mundo. Peor el carbón que la cocaína. Ustedes saben que produce el cambio climático. Eso llegó a su final, se agotó porque se cayó el precio internacional, ya no hay renta del petróleo, del carbón, sobrevive la de la cocaína. ¿De qué va a vivir el Estado? ¿De qué va a vivir la sociedad en los próximos 2, 3, 4 años? Ya ustedes ven cómo está aumentando la pobreza, cómo la clase media que creció en el modelo empieza a abocar su posibilidad de empobrecimiento. No hay otra forma, y es un poco lo específico que propongo, que cambiar ese modelo por uno que en lugar de extraer cosas que la naturaleza puso, no el ser humano, produzca cosas por el ser humano, producir. Y producir tiene 2 grandes esferas, la agricultura y la industria, y están ligadas. Solo se crece agrícolamente en Colombia si la tierra fértil pasa a manos de quienes quieren hacerla producir. Y solo si podemos incrementar la producción agraria, se puede iniciar un proceso generalizado de industrialización en Colombia. Permítame pensar en la comuna de Medellín, la comuna popular. Si en la comuna popular de Medellín llenamos de sedes universitarias, política educativa, y al mismo tiempo se construye un cooperativismo industrial juvenil, cambio del modelo económico, usted tiene las condiciones básicas para reducir a 0 la violencia. Esto es lo que yo llamo, en todo el país, las condiciones para una era de paz.